Los buceadores viajan y viajan a lugares súper remotos porque es difícil verlos, no es fácil. No Totalmente. es como te tiras y el tiburón va por ti, es que es imposible. Es casi todo lo contrario, lo ves y él se va, él se asusta de nosotros. Eso es algo que las personas tienen que tener muy claro, pero yo siempre pienso que es a través del conocimiento. O sea, si tú no les dices a las personas por qué el tiburón es tan importante, seguirán teniéndole miedo. Aparte de decirles y asegurarles antes de saltar al agua que no hay miedo, que ese miedo está en tu cabeza, que no existe porque el tiburón no te va a hacer nada. Si tienes miedo, hazlo con miedo. Valientemente. Bienvenidos a Valientemente. Bien. En un nuevo episodio, hoy traigo a una persona que puede ser inspiración para ilusionarnos por la vida. Está aquí Judith de la Rosa, una persona que cambió su historia, que reescribió el libro de su vida, creyendo en aquello que le apasiona y tomando las riendas, atreviéndose y saltando. Porque ser valiente no es no tener miedo, como sabéis, sino hacerlo a pesar del miedo. Y por tanto, hoy viene a contarnos su historia, porque siempre detrás de una tremenda historia hay muchas cosas que es necesario saber, porque no sabemos que no siempre es fácil y por tanto eso nos da impulso para quizá atrevernos también nosotros. Bienvenida, Judith, a Valientemente. ¿Cómo Hola, estás? buenos días, Terol. Muchísimas gracias por contar conmigo. Muy bien, es un placer estar contigo. Por fin, después de hablar y hablar, por fin estamos juntas. Me encanta tenerte aquí, de verdad, muchísimas ganas tenía. Cuéntame, y para quien no te conozca, dinos dónde pueden encontrarte en redes sociales o donde tú quieras decir, para que ahora si alguien está pensando quién es, que pueda buscarte y encontrarte. Bueno, mi Instagram es @JudithSubMaldives, que es la empresa que dirijo en Maldivas, la flota de barco, que luego hablaremos del tema de buceo. En Facebook mi perfil es Judith de la Rosa, que es mi apellido, y el fanpage es Judith Submaldives también. Vale. Ahí pueden contactar conmigo cuando quieran. Ok, para quien no, Judith Submaldives, ¿vale? Judith Y, Submaldives junto, que sí. ok, maravilloso, para quien quiera encontrarte. Sí. Bueno, Judith, y ahora cuéntanos brevemente, si tú tuvieras que decir, es una pregunta súper complicada y siempre lo digo, pero ¿quién es Judith? Es decir, ¿tú qué dirías? ¿Quién es Judith? Bueno, pues Judith es una persona que siempre ha tenido sueños, que ha ido por ellos, que pienso absolutamente desde lo más profundo de mi corazón que la vida sin sueños no tiene sentido, que debes de ir a por ellos, que tienes que comprender tu potencial, tu energía vital, que el tiempo y la energía nuestra es muy limitada en esta vida. Y entonces utilizarla debidamente, eso puede definir tu existencia. Esto es importantísimo entenderlo. Lo que quiero decir es que no puedes perder tu vida, que hay una. Y pues una de mis emociones que creo que me han llevado siempre a conseguir esos sueños que yo quería es la pasión y la ilusión. Esas emociones van en mí siempre de la mano y estoy 100% segura que todo lo que he conseguido es gracias a eso, porque además encima la pasión es contagiosa. Y entonces contagias y al final consigues tus sueños. Cuestan, los sueños no son gratis, son con esfuerzo, siempre. No hay un sueño que te lo regalen, jamás. Pero sí hay que tener sueños e ir a por ellos y eso es lo que realmente me hace vibrar en esta vida. Qué bonita descripción, ¿no? Además me encanta porque la gente normalmente se describe con su profesión, ¿no? Pues, ¿quién es tal? Pues soy fisioterapeuta, soy psicólogo, soy entrenador y normalmente
me encanta que alguien se describa con sus valores, ¿no? Me encanta que alguien se describa por su pasión. Y entonces, bueno, para quien no conozca tu historia, ¿podrías hacernos un pequeño resumen y luego ya entramos en los detalles de a qué te refieres con perseguir un sueño? ¿Cuál fue tu sueño y cómo lo perseguiste? Vale, cuando hablamos de sueños, a lo largo de tu vida hay muchos sueños. Estamos hablando ahora de uno en concreto, que es cómo llegué a Maldivas, que lo entiendo. Y yo, a ver, mi vida siempre ha estado vinculada al océano, desde que tengo uso de razón. Para mí no hay vida sin océano. Pero, pues estuve muchos años viviendo en Barcelona, yo soy de Barcelona, y me dediqué a otro tipo de trabajo, hostelería, ocio nocturno, tuve varios negocios. Y bueno, y quizás durante unos años de mi vida me desvinculé de esa pasión, que volví a retomarla en cuanto hice el curso de buceo. Mi primer curso de buceo, como todos aquí, por lo menos en Barcelona, en la Costa Brava. Y ahí me di cuenta que había dejado algo aparte que era que realmente era mi esencia. Y poco a poco pues me di cuenta que mi vida tenía un sentido mucho más allá que estar en Barcelona, tener negocios, sino que iba a dedicar la vida al océano y a transmitir la pasión por él y por sus habitantes, ya que amo los tiburones desde que era pequeña, pero cuando visité Maldivas por primera vez como turista, vi una manta y no, es que no sé cómo explicarlo. Me emociono cuando hablo de ello porque algo muy potente me sacudió, un amor profundo que nunca me ha abandonado. Y por eso siempre digo, y hago la broma, de que ellas son las culpables de que viva en Maldivas. Lo dejé todo, los negocios, tenía una pareja que ya no estábamos, la relación, pues ya sabes, ¿no? A veces sucede. Y dije, pues lo dejo todo y me voy. Y desde entonces, hace 20 años que vivo en Maldivas. Wow, te puedo preguntar dos preguntas. Por un lado, dices que siempre has amado el océano y Sí. me gustaría saber de qué manera o cómo, por qué lo amabas tanto, qué relación tenías con el océano, si era de, pues iba con mis abuelos al pueblo Sí, pues eso, iba con eso es. Abuelos, familia, papá, mamá, desde pequeños el mar, Ibiza, también aquí tenemos el mar, ¿no? En Barcelona. Y luego hay otra cosa, yo estoy convencida que aparte de que tú lo vivas de pequeña, que eso está muy bien, porque aprendes a amarlo, eso es uno de mis grandes, como gusto, ¿no? Conoces algo, lo amas y lo quieres proteger. De ahí también mi labor, mi doble labor como conservacionista, colaborando con ONGs, porque quiero proteger el océano, eso que tanto amas, porque tú conoces algo, luego lo amas y luego lo quieres proteger. Entonces, yo, como te venía diciendo, estoy convencida de que hay personas que ya nacemos conectadas a él. O sea, incluso yo he conocido gente de Burgos que me dice, yo es que me fui de Burgos porque el mar me llamaba. O sea, creo que aparte de tu niñez o tu adolescencia, que te hayas criado en el mar, hay algo que está aquí y que te preguntas, ¿cómo lo sabes? Lo sabes porque lo sientes. Porque sientes esa llamada del océano y a la vez que lo amas, pues hay un paso más allá, que es como en mi vida, que es la conservación marina. Wow. O sea, de verdad pasa, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, soy una persona muy conectada al mar. Me encanta el mar. Desde pequeñita lo he disfrutado el mar. Pero sí que te entiendo. Creo que somos aprendizaje. Creo que no puedes amar lo que no... No puedes proteger lo que no amas, ¿no? Esa frase de justo No, me flipa. es que no. Y de verdad lo siento así y que hay una conexión en general con la naturaleza. Pero hay personas que quizá conectan más con la montaña o más con el océano, con el mar y de verdad que se siente, ¿no? Se siente esa paz, se siente ese descanso. ¿Cómo fue hacer un buceo? Yéndonos al pasado, ¿no? Es decir, yo soy buceadora también, ya lo sabes, y recuerdo perfectamente el día que decidí hacer mi primer bautizo de buceo y probar, ¿no? No sé si te acuerdas de esa primera vez y por qué. Me acuerdo perfectamente. ¿Quién olvida el primer contacto? No con el mar, porque ya lo había tenido, pero sí ese contacto con la botella, el regulador. Y la verdad es que, como ya he hecho muchas apneas de pequeña, de hecho hacía con un fusil de jovencita, el contacto con el mar para mí no era algo desconocido. Pero sí el tema del regulador, respirar bajo el agua. La verdad es que me sentí súper feliz, Terol. Es que no recuerdo nada más que decir, uff, quiero más,
quiero más. Es como te sumerges y sabes que ese es un mundo, es que lo que te explicaba antes, hay cosas que las sientes, que es muy difícil de explicarlas, y sientes que ese es tu mundo, y luego sí que lo que te decía, hubo un momento que no lo seguí, pero al final, como decíamos, acabas en el lugar donde tú perteneces, ¿no? Que para mí es el océano. Qué interesante. Para quien no conozca, porque yo soy buceadora y estoy entendiendo lo que dices, yo probé por probar, pero cuando lo pruebas, esto es como todo, en la vida yo animo a que la gente pruebe cosas nuevas, que no nos quedemos sin, no sé, tastar la vida, ¿no? La vida tiene mucho que Claro, ofrecernos claro. y narices, debajo del mar hay mucha vida y te estás perdiendo mucho mundo si no puedes bucear. Entonces, ¿qué le recomendarías a alguien que nunca ha buceado y por qué le recomendarías bucear? ¿Y qué le puedes decir que va a sentir? Porque tú has estado en contacto, luego hablaremos, ¿no? Vamos a entrar ahora en tu historia. Quiero hacer un pequeño impasse, porque ya que ha salido el tema del buceo, me gustaría que explicaras lo que la gente que va a aprender contigo a bucear a Maldivas, ya no a aprender, pero también a bucear allí, son buceadores y por tanto, ¿qué ves en ellos? ¿Qué crees que ganan buceando? ¿Y por qué animarías a alguien a bucear? Pues mira, hay una cosa muy importante que tú has dicho y que creo que es la clave. Es el contacto con la naturaleza. Nosotros pertenecemos, somos seres vivos y pertenecemos a esa naturaleza que por desgracia no la respetamos. Como tú decías, yo puedo amar el mar, hay gente que ama la montaña, pero al final, si hubiera un poquito más de respeto por eso, y el respeto se consigue a través de conocer, ¿no? Y amar. El buceo es un vínculo o un camino que te lleva a conocer algo tan desconocido como es el mundo marino, que al final se conoce, digamos, que un 5%, un 10% del océano. El contacto con la naturaleza bajo el agua es brutal. O sea, yo no creo que, claro, yo no puedo comparar lo que siente alguien por la montaña a lo que siento yo por el océano, pero creo que es un mundo totalmente diferente y que te enseña muchísimo de cómo viven los animales, de lo pequeños que somos, como decimos, somos una gota en todo el océano, no somos nada y tenemos que aprender a respetarlo. Y el buceo, yo creo que es una herramienta que puede servir, primero, para sentirte en paz, para amar la naturaleza, para saber que sin ellos no somos nada. Aprender a amarlos y, como te decía, ese paso más allá, protegerlos. Las sensaciones de abajo son increíbles. ¿Cuáles son esas sensaciones, Judith? Porque yo podría decirte las mías, ¿no? Pero tú tienes las tuyas y las de todo el mundo con el que compartes. ¿Qué sensaciones se tienen allá abajo para tener esa paz o para... ¿Por qué es diferente la sensación física y por tanto emocional bajo el agua? Yo creo que hay dos cosas muy importantes, que es la gravedad, la ingravidez, esa sensación de estar flotando, la sensación de estar con uno mismo. Yo siempre digo, hay clientes que me dicen, ojalá haya móviles bajo el agua. Digo, el día que haya móviles bajo el agua, yo dejo de bucear. Porque una de las cosas más bonitas es sumergirte y decir, nadie me tiene que hablar, yo no tengo que hablar y estás contigo. Estás contigo y estás viendo un tiburón y lo miras y conectas con él. Yo por lo menos, yo también a veces soy un poquito, se me va un poquito la olla con el tema de los animales, especialmente mantas y tiburones, pero esa conexión existe. Existe igual que al que le gusta a su mascota un perro. Existe. Para mí es evidente que la hay. Entonces, el estar con uno mismo, que a veces hay personas que son incapaces de hacerlo en su día a diario, en este medio, abajo, pueden conseguirlo. Pueden decir, es que no necesito hablar con nadie, es que solo mirando una manta soy feliz. O un Nemo, un payaso, bueno, Nemo, un payaso, Nemo le llamaba como las películas, un payaso, una anémona. Ese contacto y olvidarte del entorno, olvidarte un poquito de ti mismo también y vivir esa experiencia única que es estar bajo el mar, creo que es importantísimo para un crecimiento personal también. Increíble. Mira, es lo que me venía a la cabeza y me encanta que hayas dicho lo mismo. Yo siento un poco la sensación de que es lo más cercano que podemos tener a las imágenes que vemos del espacio, ¿no? Es como esas imágenes que ahora que tenemos el telescopio este web que está dándonos unas imágenes que nos hacen sentir tremendamente pequeños pero ilusionados a la vez con descubrir lo que hay ahí fuera. Es que el mar es un poco lo mismo. Yo cuando estoy flotando, de verdad animo a cualquiera a probarlo porque estás flotando. Es una sensación de volar.
y al mismo tiempo esa ingravidez y conectar todo el mundo ahora, el aquí y ahora, ¿no? Como tú dices, y a lo mejor aquí no lo conseguimos ni para lavarnos los dientes. Eso mismo. Estamos lavándonos los dientes y estamos pensando en millones de cosas. Y en cambio, ahí abajo, aunque tengas un sistema de compañeros, aunque estés con gente, no estás solo, pero sí que estás solo, ¿no? Estás con tu respiración, estás conectado con tu respiración, contigo mismo. Es lo más parecido a un mindfulness, entre comillas, obligado, ¿no? Estás conectado, estás concentrado. Y de verdad que animo a todo el mundo que quiera conectar con el aquí y ahora y a sentir esa sensación de volar, que de verdad lo pruebe porque lo has descrito tal cual lo siento, ¿no? Sí. Una pregunta, porque habrá muchas personas que no conozcan el mundo del mar ni el mundo del buceo, y a mí me pasaba lo mismo. Antes estás diciendo tiburones y la gente se echa las manos a la cabeza, ¿no? Tiburones y la gente se asusta. Por favor, cuenta cuál es la verdadera peligrosidad real, porque dirán, claro, pero tú qué vas a decir. No, ¿cuál es la verdadera y objetiva peligrosidad real de los tiburones? Los tiburones no son peligrosos, pero para nada. De hecho, ¿por qué todos los buceadores que los amamos viajamos a lugares remotos? Porque es difícil verlos. O sea, ellos huyen de nosotros porque en realidad, aunque la gente crea que es el asesino de, ya sabes, ¿no? El tiburón no come humanos, no le gusta nuestra carne, nuestra sangre, somos huesos, no tenemos... Y es un animal vital para el océano, importantísimo. De hecho, es tan claro como que si no hubiera tiburones, el océano moriría. Si el océano muere, morimos nosotros. Yo ya sé que suena muy... Claro. Pero es que tengo que dar ese mensaje, porque hay que pensar que el tiburón es un animal que si tú no lo molestas, es como todo. Si tú a un perro le coges el morro y le haces así, al final te va a morder, ¿correcto? Pero solo Entonces, por acercarte, Judith, porque claro, la gente dice, pero a lo mejor ir a su medio y entrar en su medio le molesta. A un tiburón que tú estés por allí nadando le molesta. Claro, y la gente, no, la gente oye, ¿no? Ya, pero ha muerto. No sé si sabes el dato, más o menos aproximado de muertes por tiburón en buceadores, porque es que de verdad que la gente yo creo que no entiende la de gente que bucea y lo poco peligroso, ¿no? Que es el tiburón. claro, si no sé, yo ahora mismo me lo invento, ¿eh? Puede que haya 4 o 5 muertes al año y muchos son por surfistas, ya lo sabes. Exacto. Buceadores, puede haber una al año, con todas las muertes que hay por otras actividades, yo creo que no es nada y siempre es un error que comete el animal, pues porque piensa que es comida y aparte... Bueno, como te digo, Judith, vale que es cierto bueno, que a lo mejor son importantes para el océano. Ahora bien, aquí la duda es que hasta qué punto son peligrosos. No sé si sabes el dato de cuántas muertes puede haber por tiburón al año y si realmente, generalmente creo que son más en surfistas, como me has comentado en algún otro momento, y bueno, pues realmente hasta qué punto son peligrosos para el ser humano que está buceando, porque te dices, si no le molestas, no te hace daño, pero a lo mejor le molestamos entrando en su medio. ¿Cómo lo ves? No, el hecho de solamente entrar en su medio no influye en que pueda molestarles porque el medio es enorme, el medio del océano es muy grande y simplemente se alejan varios metros de ti y ya está. O sea, no es que quiera decir me meto en el agua y estoy invadiendo su territorio. No, no. Ese territorio es enorme y con que ellos se sientan a lo mejor un poco, pues que estás invadiendo su territorio, se alejan varios metros y ya está. Ya te digo que es muy difícil ver los tiburones, que los buceadores viajan y viajan a lugares súper remotos porque es difícil verlos, no es fácil. No es como Totalmente. te tiras y el tiburón va por ti, es que es imposible. Es casi todo lo contrario, lo ves y él se va, él se asusta de nosotros. Eso es algo que las personas tienen que tener muy claro, pero yo siempre pienso que es a través del conocimiento. O sea, si tú no les dices a las personas por qué el tiburón es tan importante, seguirán teniéndole miedo. Aparte de decirles y asegurarles antes de saltar al agua que no hay miedo, que ese miedo está en tu cabeza, que no existe porque el tiburón no te va a hacer nada. Pero si además haces como yo hago a bordo, charlas sobre ellos, sobre la importancia del océano, la importancia para nuestra supervivencia, eso puede hacer que entres en el agua con otra visión, que es lo que hago yo a bordo. Charlas sobre mantas, sobre los plásticos, ese enemigo que tenemos tan grande en el planeta y en el océano, en general quiero decir. Si no haces esas charlas, las personas puede ser que no tengan esa información y no sean conscientes de lo importantes que son.
Claro, yo por un lado me parece brutal esta función de conocimiento para proteger, solo que creo que muchas veces ya no es el no querer proteger, sino el miedo a que te hagan daño, ¿no? Entonces yo creo que también ahí está el desconocimiento y que las personas, y que ha habido pues muchas películas, ¿no? Que no han ayudado No me ha ayudado para nada. que no han ayudado porque de verdad son mentira, ¿no? No existe ese riesgo y la gente puede que lo asocie quizá como un león, ¿no? Tú te acercas a un león y te va a atacar, pero es diferente porque históricamente hemos compartido el medio y nos han visto como caza, nos han visto como comida o nos ven como presa. Pero es que un tiburón, ¿tú crees que nos ve como una presa? No, para nada. Ya te lo he dicho antes, que es que además está demostrado científicamente que el tiburón no come humanos, que no es su comida. Su comida pues depende del tiburón, son rayas, mantas o peces o atunes, dependiendo de... Oye, ¿tú me estás viendo? Perdona. Vale, porque yo no... Vale, sí. Ok, vale. A nivel de los buceadores, la gente que va allí, bueno, cuenta un poco cuál es tu empresa, ¿no? Y vamos a volver a la historia, mira, porque si no la gente no lo va a entender. Entonces tú te enamoras, vas a Maldivas, te enamoras de las mantas, ¿y qué pasa ahí? Pues tardó casi, bueno, fui por primera vez, no sé si fue en el 98, 99 volví porque me enamoré de Maldivas, no solamente por las mantas, aunque es algo bastante significativo en mi vida. Volví y le dije al dueño del barco, ¿me das trabajo? Es que fue así. Y luego volví a España y pues cerré los 2 negocios que tenía, mi relación ya no funcionaba bien y de hecho me dio trabajo sin cobrar nada. O sea, mis principios en Maldivas fueron muy difíciles, pero creo que, como te decía antes, para cumplir tu sueño, sin esfuerzo no se consiguen. Perdona. Una pregunta, Judith, aprovecho para preguntarte, ¿cómo puede ser que alguien con un trabajo deja el trabajo y se va a Maldivas, a la aventura, sin ganar nada, ¿no? En ese momento qué perseguías o cómo lo viviste? Yo creo que incluso hoy en día me pregunta la gente, ¿cómo puedes vivir 20 años y seguir sintiendo lo mismo? Seguir saltando al agua y transmitir esa pasión, porque es pasión, pero la pasión es algo que está dentro de ti, que no es lo mismo que esto te gusta o sentir realmente pasión. Y a veces estoy, Terol, incluso cansada. Digo, venga, va, hago el briefing, mantas, y cuando salto al agua me transformo. Es que es ver una manta o ver un tiburón o incluso, no sé, un banco de carángidos, cualquier cosa me hace vibrar. Entonces, es muy difícil explicar, como muchos clientes me dicen a veces, es que disfrutas más que nosotros, como diciendo, ya está bien, ¿no? Nosotros venimos por primera vez y tú parece que sea la primera vez que ves un tiburón. Digo, es que no lo sé, es algo que el cuerpo te hace así. Totalmente. Entonces, no lo puedo explicar, no puedo Es explicar. pasión, es Es pasión. pasión. A nivel logístico, ¿qué supone volver y decir, a nivel de un poco más entrando en los detalles, no tanto en lo que hay allí, sino en lo que hay aquí? ¿Qué emociones surgen a la hora de decir, lo dejo todo, dejo una pareja, dejo un trabajo, hago unas maletas, me voy? ¿Cómo te sentías? ¿Qué emociones de miedo quizás sentías? ¿Y qué te decía tu Wow. entorno? Claro, también. ¿Qué te decía tu Claro, entorno? eso es, bueno, nunca mejor dicho, viví en un mar de dudas durante mucho tiempo porque fue un cambio muy drástico en mi vida. Te alejas de tu familia, te alejas de tus amigos, los amigos no están de acuerdo, hay familia que tampoco, porque claro, es un paso muy drástico. De repente, de pues tener una posición, pues ganarme bien la vida, ser mi propia jefa, tener 2 negocios, vivir muy bien con mi pareja, de repente vivo en un barco con alemanes, mi inglés entonces era bastante flojillo, con lo cual no me podía comunicar como yo quería. De hecho, mi jefe me daba órdenes, yo me tiraba al agua y decía, bueno, va, por intuición voy a hacer esto porque creo que es lo que tengo que hacer, porque ni le entendía a veces, ¿no? Entonces sí que en esos momentos te planteas muchas cosas, dices, ¿qué he hecho? O sea, los primeros años, primeros 2, 3 años en los que no se me respetaba, no se me consideraba un país musulmán, ¿esta quién es? Viene aquí sin cobrar, o sea, imagínate, el trato pues no era lo más... Y de venir de un entorno cariñoso, tu familia, tus amigos y vivir bien, a vivir esa sensación, pues es muy duro. Y muchas veces me planteé dejarlo. Evidentemente, no somos
perfectos, no somos de hierro, estamos hechos de carne y hueso, con un corazón que late, que vibra, y cuando las vibraciones no son buenas, hay un momento en que dices, voy a dejarlo. Pero no lo dejas por la pasión, por lo mismo que te he explicado antes, porque yo me iba a dormir llorando y diciendo, wow, ¿qué hago aquí? ¿Qué he hecho? Siempre, como me dijo alguien que me quería mucho, el no ya lo tienes y lo tienes que intentar, porque si no, te vas a arrepentir el resto de tu vida. Entonces, a veces más vale arrepentirse de lo que has hecho que lo que no. Porque tú imagínate pasarte toda la vida pensando, ¿por qué no lo intenté? Pues lo intentas y si no sale bien o no te gusta, pues te vas y vuelves o te vas a otro sitio. Porque opciones hay un montón en la vida. Pero sí es verdad que lo pasé mal. Y luego el tema del musulmán, pues es un país musulmán 100%, aunque son asiáticos y son muchísimo más pacíficos que, por ejemplo, los musulmanes árabes que también trabajan en el Mar Rojo. Pero yo trabajé 6 años para un tour operador que me mandó durante los veranos al Mar Rojo y el Mar Rojo sí que era, pues el tema machismo, pues era muchísimo más evidente que en Maldivas. Pero yo me sumergía y era feliz. Entonces, cuando estabas a punto de dejarlo todo, saltabas al agua y se te iba todo. Dices, es que yo quiero esto, yo quiero vivir aquí. Por eso aguanté. Wow, Porque, qué a ver, difícil. volvemos al mismo punto. Eso, la pasión es lo que me hizo quedarme y con el tiempo formar mi propia empresa que se llama Soy Maldives. Ahora hablaremos de eso, brutal, porque esta parte a mí me encanta para los oyentes, ¿no? Porque seguro que hay mucha gente, como tú bien dices, que tiene sueños, pero que tiene miedo de perseguirlos porque no es fácil, porque es que, claro, porque es que y si no sale bien, y luego qué hago. Y al final, el problema es que, como tú bien dices, solo tenemos una vida, se acaba, nos creemos eternos, aplazamos los sueños para un momento mejor. No hay un momento mejor porque no suele llegar un momento mejor y la pandemia es algo que nos ha demostrado, es que estamos esperando que pasen cosas mejores y siempre parece que hay algo, ¿no? Es como, al final siempre va a haber algo que es un obstáculo entre tú y lo que tú quieres conseguir. Y entonces aquí me encanta que hables de esto, ¿no? ¿Cómo era entonces la relación con tu entorno? ¿Cómo era sentirte lejos de los que quieres? Y ellos te insistían en volver, ¿qué te decían? ¿Te sentiste apoyada, a pesar de que había gente que sí, gente que no? En global, ¿te sentiste apoyada para dar este salto? Porque a veces el entorno también nos limita, ¿no? Es como, no, si ya estás bien, chica, si ya estás bien, pero ¿qué más necesitas? Tienes un novio, una casa, un Claro, claro, negocio, claro, claro, tienes claro, todo, ¿no? completamente. El Esas eran sueño las palabras. americano, el sueño americano, Eran tienes todo. exacto, todo, todo para vivir el resto de tu vida, ¿no? Claro, entonces, ¿qué narices, no? Es decir, esta sensación de no sentirte acompañada y estar lejos, ¿qué suponía? Yo no, o sea, yo no recuerdo que fuera muy, muy apoyada en ese sentido, pero estamos hablando de hace 20 años. ¿Eh? Yo creo que, o espero, que el tema, esa mentalidad de dejarlo todo e irte a un país que no tiene nada que ver contigo, que es otro lenguaje, otra cultura, otras formas de ser, yo creo que ahora está un poco más aceptado, creo, ¿eh? Porque yo hace 20 años sí que era como, ¿dónde vas? Entonces sí que mis amigos me llamaban, vuelve, que no ganas dinero, que haces ahí, que lloras por las noches, yo con mi libro de inglés, en el camarote, intentando poder comunicarme lo mejor que podía. Entonces sí que yo creo que el apoyo tiene que venir de ti misma. Eso es lo que yo creo. Increíble. ¿Siempre fuiste así de, pues, atrevida, valiente, o cómo has construido, ¿no? La mujer que eres hoy para dar estos saltos? Pues yo sí, siempre he sido así. Siempre, como te decía al principio de esta maravillosa entrevista que me lo estoy pasando bomba, siempre mi vida ha sido a través de canalizar, de vibrar y de sentir algo e ir a por ello. Siempre ha sido así, nada a medias. Entonces, si algo me hace vibrar y creo que debo hacerlo, voy a por ello y eso me hace sentir bien. Porque creo que en esta vida, sin sueños, sin metas, no tiene sentido. Entonces siempre, no sé si he nacido con ello o me han educado, seguramente mis padres tuvieron una muy buena educación, pero sí que es verdad que no, yo siempre ahora tengo uno, de hecho yo tengo muchos sueños, todo constantemente, muchas iniciativas y estoy siempre
como te llamé a ti, Terol, vamos a hacer algo, porque quiero hacer cosas. Quiero hacer cosas que me sienta bien conmigo misma. Pues el tema del conservacionismo, eso nace de mí, pues lo que decía, de amar y querer proteger. Y siempre quiero hacer cosas y quiero... Y creo que el trabajo en equipo es un verdadero tesoro. O sea, no creo que todo funcione, por ejemplo, en mi barco gracias a mí, ni muchísimo menos. El equipo es fundamental. El hecho de no saber cosas y aprender de los demás. El respeto, la humildad de decir, yo no sé esto, enséñame. Eso te hace crecer cada día. Entonces yo creo que eso lo he tenido siempre. Incluso mis amigos me dicen, tienes una habilidad para aprovecharte de lo que no sabes. Digo, claro. Digo, si tú lo sabes y yo no, pues me aprovecho y aprendo de ti o me lo haces tú. Así que claro, pero lo voy a hacer, ¿no? Increíble, increíble, de verdad te lo digo, ¿eh? O sea, lo transmites y lo reflejas, de verdad. Vamos a hablar porque claro, te preguntaría tantas cosas, pero bueno, vamos a avanzar porque sé que en Maldivas encontraste el amor por las mantas, te tiraste allí tantos años con un tour operador, dices, esta parte con un tour operador alemán. Pero luego creo que también te pasó algo más, encontraste también el amor fuera del mar, ¿no? Y dentro del mar, ¿no? Pero el amor fuera del mar. Y aquí es donde también emprendiste. ¿Puedes contar esta historia? Claro. Cuando llevaba 3 o 4 años trabajando en Maldivas en un barco, que bueno, que al final, al cabo de 2 años, se me valoraba un poquito, poco a poco, ¿no? Las cosas cuestan su tiempo, ¿no? Conocí a Hassan. Hassan es mi pareja desde hace 16 años. Wow. Claro, vivo en Maldivas. En realidad nos conocimos porque trabajábamos los dos para este alemán. De repente el alemán me dice, Judith, este año trabajas con un guía maldivo que es el mejor. Además, muchas cosas de las que sé relativamente a mi trabajo, que son las corrientes, saber simplemente mirando a superficie en qué dirección va, si es corriente floja, media o fuerte. Esto es muy importante para Maldivas, que no es difícil bucear ahí, sino todo lo contrario, si tienes un buen guía y sabe y conoce las corrientes de este océano Maldivo, océano Índico. Y él me enseñó todo lo que sé, porque yo llevaba 3 años. Pues, trabajabais en el mismo barco, perdona, ¿no? O sea, durante 3 años no, y al cuarto año de estar en Maldivas coincidí con él, trabajando juntos para el mismo jefe, ¿no? Él es más joven que yo, 2 años más joven que yo, y entonces estuvimos trabajando una temporada y surgió el amor, surgió el amor y hasta hoy, porque además yo soy una persona que, bueno, que a pesar de lo que te estoy contando, muy positiva, pues tengo mi temperamento, tengo mi carácter y a veces me enfado con facilidad, porque las personas pasionales tenemos cosas muy buenas y cosas pues que esa pasión te lleva a veces a... Y él es muy zen, súper zen, entonces he encontrado pues la pareja de mi vida, porque cuando yo me enfado hay un momento que me hace reír y que digo, ¿y por qué estoy enfadada? Tú imagínate. Eso, pues he tenido pocas parejas en mi vida porque la última que finalizamos, porque me vine a Maldivas, fueron 11 años. Wow. Imagínate. O sea, no he tenido muchas... Y parejas estables, pues el anterior y Hassan. Y nunca me había encontrado en que alguien pudiera calmarme esos momentos de... que con la edad también se calman, pero si tienes a alguien al lado que te aporta eso, te hace crecer muchísimo. Porque dices, ¿yo por qué me he enfadado? Qué bueno. ¿Cómo es estar con alguien de una cultura tan diferente? ¿En qué cosas crees que os ha beneficiado y en qué cosas te has sentido a veces de decir, no me entiende, ¿no? Porque ya no entenderte a nivel de idioma, me refiero, sino culturas distintas, muchas veces, evidentemente, ¿no? Si ya nos pasa simplemente en mismo Europa, ¿no? Que somos diferentes, pues a lo mejor alguien inglés, de alguien... Suele haber factores culturales. ¿Cómo es vivir una relación con alguien pues, de una cultura tan distinta? Pues igual que en esta vida nos han educado y nos tenemos que deseducar de muchísimas cosas, en una pareja pasa totalmente lo mismo. Cuando yo empecé con Hassan, pues yo tengo una vida, tengo unos amigos míos de 25, 30 años que son de toda la vida, que viven en Ibiza, como te he comentado. Yo tengo parte de mi vida en Ibiza y cuando le llevé por primera vez, te pongo ejemplos si quieres, no me importa, porque es algo que diferencia la educación de él y la mía. Por ejemplo, en los Maldivos, pues las mujeres están en casa, no salen, salen poco. Es esa cultura también musulmana y también como pasaba aquí hace
50, no muchos años, no, no vayamos muy atrás, ¿no? Entonces la mujer, ama de casa, etcétera, etcétera. Entonces, claro, él, aunque es un hombre maldivo que ha estudiado fuera, con una mente abierta, si no, indudablemente no podríamos estar juntos, sí que para él fue un choque llegar a Ibiza e irnos a cenar o irnos a bailar y yo abrazarme con mis amigos y él decir, ¿esto qué es, Judith? Digo, pues esto es lo normal y yo no voy a dejar de hacerlo porque a ti te parezca algo extraño. Entonces sí que al principio hubo confrontamientos a ese nivel porque ellos no están acostumbrados a que la mujer sea tan, ¿no? Tan libre. Digamos, afectuosa, tan libre, que yo me iba, pues ahora vengo. ¿Cómo que ahora vienes? Digo, pues sí, ahora vengo. Entonces, eso sí que los primeros años hubo bastante el choque ese cultural, ¿no? Pero por lo demás, me ha aportado más cosas buenas, porque eso no es una cosa mala, simplemente nos tenemos que entender y yo no voy a dejar a cambiar por él, ni él tiene que cambiar por mí. Que eso es yo creo que es uno de los problemas más graves de las parejas actuales, pues yo lo veo mucho a bordo. Al final me voy a volver psicóloga como tú, porque 22 personas cada semana y ves que se controlan el uno al otro y dices, no, el estar con una pareja no significa que pertenezcas a él, significa que haces un camino juntos hasta que la vida diga, ¿no? Exacto, y elegimos estar juntos cada día. Esto no es hasta que la Claro. muerte nos separe, elegimos Hasta cada que la día. muerte nos separe como eso está ya Elegimos cada obsoleto. día y eso es lo bonito, ¿no? Además, lo que has dicho es muy bueno, desaprender. Yo siempre digo que no somos, nos comportamos. Entonces podemos desaprender aquello que nos limita y reaprender aquello que nos abre y nos hace más fuertes o más libres. O que... Entonces, claro, nadie es, no hay una personalidad. Sí que hay cultura y aprendizaje, pero podemos desaprender. Qué bonito. ¿Puedes contar, por favor, porque me parece interesantísimo, cómo pasas, ¿no?, de conocer a esta persona a emprender, a montar una empresa como la que tienes hoy, que es Sumalis? Bueno, cuando trabajamos, perdona, trabajamos como 6 meses juntos primero y hablamos mucho, porque claro, en un barco la convivencia son 24 horas, 7 días, no tienes ningún día de descanso, al menos en Maldivas. En Mar Rojo teníamos un día libre. En este caso, Maldivas no es así, por lo cual es intenso, ¿no? Y él también tenía la ilusión de crear su propia empresa. Es que estamos hablando de hace 20 años, ¿no? 16 años, sí. Y yo ya había tenido mis empresas. De hecho, con lo que hablábamos antes, yo no llegué a Maldivas con la locura, me voy por pasión. Yo tenía muy claro que si me quedaba era para hacer algo, no quedarme como guía de buceo hasta... No, yo quería tener mi propia empresa, quería volver a ser mi jefa, porque las cosas las haces mejor cuando las llevas tú. Al menos es lo que yo creo, ¿no? Porque las haces a tu manera, siempre aprendiendo de los demás. Cuidado, que eso no me lo olvido. Pero si es tuyo y tú, pues, eres tu propia jefa, como yo quería ser, y él también, pues yo tenía unos pequeños ahorros que fui ahorrando, como no gastas allí, en Maldivas estás trabajando constantemente, vas descalza con un pantalón, no tirantes, no llevas, no es como aquí que tienes que pensar las llaves del coste, el dinero, o sea, no gastas absolutamente nada. Entonces, a esos 3 o 4 años conseguí hacer un poquito de colchón, él también, y ahí lo reunimos y alquilamos el primer barco. Fue así. Alquilamos un barco y yo con mis clientes españoles y él con sus clientes entonces, tenía muchos clientes de Singapur, pues lo llenamos una temporada y ahí fuimos creciendo y tenemos uno en propiedad y otro en alquiler ahora. Wow. O sea, empezasteis de cero vosotros, o sea, fue por... De cero con él. Y aparte que el dueño nos dijo, nos tienes que pagar tanto y le dijimos, te podemos pagar esto, pero con el primer grupo que venga te pagamos el resto. Y así poco a poco empezamos, sin nada. Él no nada en casa y yo tampoco. O sea que desde cero. Sí, claro, sí. Y luego conseguisteis hacer alguna sinergia con gente de allí para poder hacer más colaboraciones, para crecer. ¿Cómo has hecho, no, para crecer tanto? Porque la empresa ha crecido muchísimo. Normalmente esto al final, como tú bien dices, ¿no? El poder colaborar, el poder crecer. ¿Cómo has hecho, no? Claro, la colaboración es fundamental. De hecho, cuando yo ya empecé con Hassan alquilando este barco, pues me puse en contacto con agencias en España. Chicos, llevo ya, pues en ese momento llevaba 4 años en Maldivas, tengo un barco que es mío y hablo español, conozco Maldivas, vamos a trabajar juntos. Agencias de buceo en ese momento, porque también hago viajes de otro tipo, de snorkel, familias con niños, singles, o sea... Eso es súper interesante. ¿Cuántos barcos tienes actualmente?
Dos, ahora dos. Uno en Do- propiedad y otro alquiler. 2 barcos. ¿Y cómo funciona un viaje de buceo? Porque habrá mucha gente que no sepa, ¿no? Y me ha hecho mucha gracia porque es así, singles, familias. Claro, es Claro, como ¿no? la gente es un barco para gente soltera, pero eso que se va a bucear, ¿va qué se va, Judith? No, ahora yo te lo explico todo, pero me gusta hablar de ello porque, sin ánimo de prepotencia, pero creo que todos necesitamos reconocernos lo que hacemos, tanto lo que hacemos bien, pero sobre todo lo que hacemos bien y las cosas o nuestras virtudes. Soy pionera en Maldivas en cruceros temáticos. De repente pues se me ocurrió un día, como trabajo con una ONG desde hace 12 años que se llama Manta Trust, como no, mantas, que colaboro en esa protección porque es un animal muy vulnerable y tal, pues empecé con Manta Trust, luego se me ocurrió hacer familias con niños, que llevo una pediatra, 2 animadoras a bordo, padres bucean o no, algunos bucean y otros hacen snorkel. ¿Qué más? Los singles. Singles tiene la gente el concepto de, vamos a lo que dices tú, a ligar. No, cuidado. El concepto de singles, evidentemente tú vas soltero y puedes ligar, ¿no? Claro. El concepto de singles viene de una persona que viaja sola y dice, me voy a un barco de buceo o no, como el mío, que también puede ser de snorkel, y me voy a un barco que a lo mejor hay pues 4 familias, 2 parejas y un grupito que se conoce de toda la vida. ¿Y qué hago yo ahí? ¿No? Entonces, ese single quiere llegar a un lugar en que todo el mundo se encuentre en esa misma situación, que sean singles. Y de esa manera sabe que no está solo. Por eso de singles. No estoy solo, porque todos están solos. O todos, quiero decir, no se conocen entre ellos, con lo cual la interactuación es mucho más rápida. Oye, ¿tú eres cómo te llamas? Pues yo vengo solo, yo también, ¿no? Y es como, hay esa unión de ganas de, como todo el ser humano que tiene ganas de comunicarse. Sin embargo, no, si entra en un grupo de un centro de buceo que bucean todos los días juntos, pues ya se siente un poco desplazado, ¿no? Ese es el concepto. Qué bueno, pues me parece brutal y es que creo que ese tipo de viajes, viajar solo creo que es una experiencia que todo el mundo debería probar en su vida. Al margen de eso, creo que muchas veces las personas pues que están solteras se ven sometidas a una serie de restricciones mentales de que viajan menos, hacen menos actividades, cines, teatros. ¿Por qué? Simplemente escapadas, por una sensación de que es que solo. Y en realidad, qué bonito aprender a vivir solo, ¿no? Y que estar con una pareja porque no quieres estar solo o tener hijos porque el día de mañana quieres a alguien que te cuide. Es como, vamos a ver, nos hemos vuelto locos, nos hemos Nos vuelto hemos vuelto locos. locos. Entonces es como, vamos a empezar a aprender a estar solos, a conectar con nosotros, aunque tengamos incluso pareja, a ser independientes. Qué bonito, me encantan este tipo de cruceros temáticos y me parece una iniciativa maravillosa. ¿Crees que hay un perfil del buceador? ¿Encuentras entiéndeme, o no, nada, Tere, es que de verdad, cada uno de su padre y de su madre. ¿Crees que hay como características comunes a la gente que se anima a hacer un viaje de crucero? Hombre, a ver, como decías tú, cada uno es de su padre y su madre. No hay una característica común, creo yo, como personas en los buceadores, porque cada persona es un mundo, pero sí hay una conexión que es evidente. A todo el mundo le gusta el mar, a todo el mundo le gustan los animales acuáticos, los habitantes que viven en él, como he dicho, pero no hay un, no te diría, porque es que yo tengo clientes de todo tipo, o sea, de perfiles muy diferentes, poder adquisitivo muy diferente, educación muy diferente, maneras de ser, con lo cual no te puedo decir, Terol, que haya un perfil, simplemente que esa conexión existe, que es de que vas a bucear porque te gusta el mar. A nivel Amas de el mar. edad, a nivel de A sexo, nivel de edad, ahora claro, hay mucha gente que joven que bucea. Yo cuando empecé casi todo era hombres. Yo en mis cruceros a lo mejor era el 80% hombres y el 20 o el 10 mujeres. Eso ha cambiado. Eso ha cambiado. No, sigue siendo un mercado mucho más de hombres, masculino, del género masculino, que no el femenino, pero sí que ha aumentado el número de mujeres buceadoras. Pero si te refieres a un perfil como persona, que es decir, sí, a como... nivel de valores o a nivel de actitud. No, porque después de 20 años de tener 20 personas cada semana, yo no puedo decir que hay un perfil. No te lo puedo... Simplemente que hay una cosa en común, evidentemente, que es el mar. Qué Pero guay. no,
no, no te lo... Porque es que es lo que decías tú, cada uno es de su padre, de su madre, y tengo tanta gente diferente que digo, un perfil, no, no, no te puedo responder a eso. Qué bueno, yo creo que al menos en mi experiencia sí que he buceado y había mucha mujer también, o sea que creo que es, pues, al menos, pero claro, es una experiencia súper pequeñita en la tuya, enorme, ¿no? Pudo ser casualidad, pero me alegra que cada vez vayamos a la tendencia de que pues Sí, sí, sí. las mujeres, pues quizá, ¿por qué crees que suele ser más de hombres? Ya no allí, sino Bueno, porque sino en siempre, España también, o sea, ¿por qué crees que puede bueno, ser más? porque siempre, yo creo que siempre hay un tipo de trabajos, porque también hay el buceo profesional, que hay muy pocas mujeres buceadoras profesionales, me refiero a las que trabajan en el puerto, ¿no? Es otro tipo, el nuestro es el buceo recreativo. Sí que es un tipo de trabajo que siempre ha estado como muy masculinizado, ¿no? Como que es de hombre, como llevar la botella encima, los plomos, andar por la playa, como que si tiene que ser masculino, tienes que ser fuerte, cuando la mujer también podemos con una botella, podemos con los plomos y podemos con todo. Pero sí, pues, y no sé, también el, el, el sistema cultural ha cambiado. Como te decía antes, hace 20 años, pues se veía mucho peor que una mujer buceara que ahora. Ahora ya es como más normal. Qué Pero bueno, eso pasa en muchos ámbitos del trabajo de la mujer, ¿no? Hay muchas mujeres que antes no serían imposible ser una directora de banco. Y ahora hay, ¿no? Pues es lo increíble. mismo. Yo creo que vamos en el Se ha mismo... visto todo eso en el mundo del buceo también, brutal. También, exactamente. Me gustaría que contaras, porque obviamente por la ilusión que transmites y como yo te Sí. estoy viendo aquí los ojitos y quien te vea en YouTube lo verá, de ilusión, de cuando hablas de mantas, del mar, de sumergirte, de ir a un banco, yo puedo decir lo mismo, o sea, de verdad no se puede describir. Ahora, Tremendo, tremendo. ahora ya te digo, buceando cada día durante 20 años, seguro que tienes alguna experiencia que nos puedas contar que te haya impactado, ¿no? Esas experiencias que te pueden pasar obviamente también si, yo qué sé, si sales a correr mucho o si sales a lo que sea mucho, ¿no? ¿Qué experiencias has tenido yo qué sé, que han sido impactantes? Impactantes, ¿te refieres emocionalmente? Emocionalmente impactantes, de tener miedo, ¿no? Este podcast es si tienes De miedo, tener hazlo. miedo. Bueno, a ver, mi caso es un poquito especial en ese sentido, porque sí que evidentemente hay miedos en mí, como todo ser humano, pero es que bajo el agua, yo creo que no he sentido miedo en mi vida, Terol. Si me hablas aquí, sí, tengo muchos miedos, como todo el mundo. De hecho, como siempre digo, cuando tuve que cambiar mi vida, tuve que cortar ese miedo, ¿no? Para poder volar y llegar lo más alto que pude, que fue Maldivas. Pero en el agua, es que no tengo ningún recuerdo de miedo porque tengo mucha sangre fría ahí. Es como no sé, es como si me sintiera ahí. A lo mejor te voy a explicar una anécdota, pero es que es una tontería, que es el único momento que me asusté y no fue por nada externo, fue por algo mecánico. Te lo explico porque es que es lo único que realmente recuerdo que tuve miedo, porque tuve miedo por mi vida, ¿no? Y es que tú no sabes que ahí el regulador tiene una boquilla, ¿no? Donde tú respiras, que ahora la llevo, ahora no me acuerdo del nombre, esta boquilla que metes en el agua caliente, que está adaptada a tu boca y me dura, yo las cambio por temporada, evidentemente yo hago un montón de buceos al año y la gente le dura años y años ese tipo de boquilla, pero antes no existía, entonces había la que tú mordías y al final yo, como muerdo, la acabas rompiendo. Entonces me encontré en un canales son pasos que se forman entre dos arrecifes donde entra la corriente y encontramos pelágicos, tiburones grises, punta blanca, carángidos, atunes, mucha vida grande y mucha vida pelágica que llamamos, ¿no? Y es un lugar donde hay mucha corriente. Y entonces estaba con Hassan trabajando hace muchos años, ¿no? Y Hassan no sé qué le pasó con el equipo también, fue esas inversiones caóticas y yo bajé con todo el grupo, en vez de dos guías, bajé yo sola, corriente muy fuerte, que como te decía, eso no significa que la inversión sea complicada, pero sí, saltamos en el azul, nos cogimos a la plataforma con todos los tiburones, con todo, y yo sola con un grupo de 20, cuando somos dos, ¿no? Habitualmente, por lo menos en esa época, ahora somos más guías en el agua. Y me tragué, tú sabes, tú muerdes, es un trozo como de silicona, de goma, y hice así, como ya me la estaba rompiendo y me la tenía que cambiar cada 2 semanas,
sola, con corriente fuerte, y diciendo, un poco con la ansiedad de decir, Hassan no está aquí, si algo sucede estoy sola, ¿no? Entre eso, mordí, hice así la corriente y me tragué la goma, entonces me quedé un momento sin respiración. Claro, la corriente, la goma aquí, y eso, mira, se me pone la piel gana de pensarlo, porque ese momento sí que pensar, que, o sea, no por causas de ayudar a alguien, que siempre tengo una sangre fría, de decir voy a ayudarte, y no pienso nada más, sino porque es que me estaba ahogando. Se me metió un trozo Sí, como si de... se te atraganta en la tierra un cacahuete. Claro, como te atragantas aquí, pero es que con el regulador empiezas a toser y o sea, es que te puedes ahogar. Y pasé, no sé, 5 o 10 segundos que dije, yo me quedo aquí. Y al final me lo tragué, conseguí respirar y llevar a cabo mi trabajo y subir a todo el grupo de buceo arriba. Pero tela, ¿eh? Eso es el único momento. Qué Porque en experiencia, cuanto qué a... experiencia. Sí, ¿Tuviste luego miedo para volver a bucear? no, no, eso es lo que... De hecho, eso es lo que trabajo muchas veces a bordo con mis clientes. Cuando veo a alguien, porque es que además tú eres psicóloga, ¿verdad? Claro. Yo siempre digo, yo no soy psicóloga, no he estudiado para ello, pero adquieres un máster trabajando con 22 personas con las que convives además, porque comes con ellos, buceas con ellos, desayunas, cenas. eh, Después de cenar, pues te vas arriba a ver las estrellas y continúas hablando, con lo cual conoces a la gente y de hecho, lo que hablabas antes de los perfiles, aunque yo no tenga uno definido, sí cada persona tiene un perfil. Y cuando llegan a bordo, es que hago el briefing y digo, este tiene miedo, este va... Y luego, cuando subes al Doni, que es el barco de buceo, es que lo detectas al 0, esta persona tiene miedo. Me he perdido, no sé por dónde iba. Sí, claro, la idea es cómo ayudas, ¿no?, a estas personas. Bueno, la primera Así, pregunta era, me ha encantado cómo lo has reconducido, porque la primera pregunta era si tuviste miedo, has dicho que no, y me has dicho que también lo que haces es ayudar a la gente a bordo con el así. miedo, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudas a estas personas a bordo que tienen miedo? Bueno, primero lo que Desde te tu decía, experiencia, ¿no? Porque al final, como tú dices, es tu propia experiencia, pero ¿cómo lo haces tú para ayudar a estas personas? eh, primero detectarlo. Detectarlo no es fácil, lleva años, como tú sabes bien, experiencia, detectar que alguien tiene miedo. No sé cómo lo detectas, porque es como un radar. Tú estás hablando con él y lo detectas y dices, esta persona tiene miedo. De hecho, hay algo que hay que saber y es que no es lo mismo una persona que viene a bucear, a pasárselo bien, que no un profesional como yo que está sumergiéndose diariamente. Para mí, sumergirme en el agua no conlleva ningún tipo de estrés. Es como estar aquí. Ahora me dices, yo coge la botella y tírate, es que es como si fuera mi medio, con lo cual tú tienes que tener en cuenta que las personas que vienen contigo a bucear no es lo mismo, porque para ellos no lo hacen habitualmente como yo lo hago, con lo cual siempre hay un pequeño estrés. Entonces, es importantísimo detectar quién lo tiene, quién tiene miedo, quién puede entrar en pánico, que eso es otra cosa muy diferente, porque pánico en el agua puede ser un gran problema, que aquí en nuestro medio no lo sería tanto, pero en el agua sí, pero sí detectar ese mínimo miedo. Y entonces yo, para curarme en salud y evitar ese tipo de reacciones que al final les lleva a ser infelices, a no disfrutar del buceo, es un briefing. Tú haces un briefing para entrar en el agua, ¿no? Tú has buceado, has ido a bordos Sí. y tienes que explicar cómo es el buceo, cómo es el lugar, qué podemos ver, qué podemos encontrarnos, qué medidas tenemos que tomar para la seguridad, que es importantísima. Y entonces tienes que ser muy sutil, porque yo cuando empecé, pues noté que cometía errores, porque decía, chicos, vamos a un canal y hay corriente fuerte. Así que en esta inmersión hay que tener más cuidado. Error, porque ya le estás poniendo en tensión a la persona que te está escuchando y que no tiene la misma experiencia que tú. Entonces, esa persona que ya entra de por sí con estrés que yo no lo tengo, porque yo soy profesional, ella sí. Si tú le dices esto en el briefing, entra en el Doni temblando. Y cuando salta al agua, ¿qué puede pasar? Pánico, estrés, no puedo compensar. Otra de las técnicas que tu cerebro dice, no puedo compensar porque lo que no quiero es bajar, porque tengo tanto miedo. Y tú creas eso sin querer, haciéndolo con toda la buena intención del mundo. Y eso te lo da la experiencia.
¿Y ahora cómo lo harías? Ya, ¿Cómo harías ahora entonces para ¿cómo calmar lo eso? hago? ¿Cómo ¿Cómo lo lo...? hago? Claro, ¿Cómo lo hago ahora? Pues jamás nombro corriente fuerte, peligro, problema. Siempre les digo, acordaros que todas las inversiones son fáciles si nos seguís, si seguís lo que os decimos, si seguís al guía y estáis al lado nuestro, para que la persona que diga, uy, tengo miedo, me pego a Judith. Si, sutilmente les digo, pegaros al guía. El guía somos 2 o 3. Y a ellos dicen, vale, yo me pego, le digo a Judith. Y luego también hay algo que tiene que ser muy privado y muy sutil y decir, si alguien tiene alguna duda, después del briefing, venir, os sentáis conmigo y lo hablamos tranquilamente. Entonces, la persona dice, no hace falta que pregunte, es que yo no he hecho nunca una inversión con corriente, que a la gente eso también le da vergüenza, ¿no? Hay gente, hay personas que no, pero hay quien sí y le doy esa oportunidad a esa persona que está diciendo, qué miedo tengo, qué miedo. Pero Judy me ha dicho que puedo sentarme con ella a solas y explicárselo. qué bueno. Eso, Y ya eso tú te ahí puedo. en 1 a 1 y con más intimidad puedes Claro, ayudar. claro, porque él no es lo mismo decir, levanta la mano delante de 20 personas, yo tengo miedo, pero sí me voy a Judith y le digo, Judith, tengo miedo, ¿no? Y sabe que yo Increíble. estoy dispuesta a ayudarla, ¿no? Oye, Judith, de verdad que es increíble todo lo que nos enseñas, todo lo que nos haces ilusionarnos por la vida. Por ir terminando, tengo 2 preguntas. ¿Qué le Sí. dirías a alguien? Me estoy emocionando. Es que es una entrevista que de verdad es increíble. ¿Qué le dirías a alguien que tiene una ilusión, tiene un sueño, pero cree que no es un buen momento o cree que ya lo será o va a esperar a que el azar le sonría? ¿No? Me encanta que te emociones porque eso refleja la idea. Sí, lo que... ¿Qué le dirías a esta persona que no, que es que, claro, y si sale mal, ¿no? O es que y si, que yo entiendo que hay circunstancias y circunstancias, ¿no? Y no siempre se puede, pero bueno, yo creo que muchas más veces de las que se podría, muchas veces también son excusas en el sentido de miedos, ¿no? Inseguridades, necesidad de la zona de confort. Entonces, ¿qué le sugerirías a esta persona? Pues que, en primer lugar, todos hemos nacido para ser felices. La felicidad es muy relativa, pero sí que hay un estado de paz que te puede transmitir esa felicidad constante, si la quieres, y que todos nos merecemos la vida que queremos. Para ello hay que luchar, hay que trabajar y hay que dejar esos miedos que como hay un libro que me encanta que se llama el libro, el libro que el cerebro no quiere leer, ¿no? El cerebro siempre te transmite mensajes negativos, ¿no? De cuidado, porque lo que hace el cerebro es estar en modo supervivencia. Te dice cuidado, cuidado, cuidado. Hemos de evitar escuchar esos miedos constantes que nos envía el cerebro porque está diseñado para mantenernos vivos. Porque es como el de la época de la prehistoria. Pues corre que viene un jabalí y tu cerebro dice corre. Si el cerebro no te transmite ese miedo, el jabalí te come. Entonces, pero hay que canalizar ese miedo para no dejar de hacer lo que queremos, lo que nos va a hacer feliz y esa vida, como decía antes, que nos merecemos todos. Qué bonito. Hay una frase que a mí me flipa y es que la aplico constante porque me parece además que aquí cuadra muy bien donde estamos ahora mismo. Y es que la felicidad, has dicho que tiene muchas formas de verse, esta frase es: la felicidad se parece mucho más a un mar en calma que a una montaña rusa, ¿no? Sí. Porque realmente es No. esto, esta sensación de paz, de calma, de saber que estás luchando y haciendo lo que quieres aunque sea duro, ¿no? Pero sientes calma al margen de las adversidades porque sabes que estás peleando y luchando por aquello que mereces. Qué bonito. O sea que gracias. Y por terminar, la última pregunta que siempre hago es curiosa. Mira, no sé si llevas tatuajes, ahora me lo cuentas también, pero en caso de hacerte algún tatuaje, con una palabra, una frase, un mantra, que no una manta, que también me sirve, pero tú me entiendes, que refleje tu esencia o lo que quieres transmitir al mundo, un mensaje. ¿Qué te tatuarías? Uf, qué difícil. Primero no llevo tatuajes. Me gusta verlos, pero no, nunca me ha llamado la atención hacerme tatuajes. Una frase que transmita tu esencia, una palabra o lo que quieres Se transmitir me al mundo. ocurre, claro, claro, como ya te lo he dicho, pero sí se me ocurre, pues, volar lo más alto, volar, sentir
no sé, sentir la vida en cada poro de tu piel, pero eso es muy largo. Pero se me ocurre mucho con pues, pasión, ilusión y volar lo más alto que puedas. Lo más alto que Volar. puedas. ¿Por qué volar? ¿Qué es volar para ti? ¿Qué Volar es significa? sentirme libre, porque lo que te hablábamos, cuando retomamos un poquito el principio de la entrevista, esa conexión con el mar me hace sentir libre, con lo cual para mí sentirme libre es fundamental y eso me lo transmite el océano. Nada más bonito que ser libres del contexto y Sí, de sí, nosotros mismos. Oye, exacto. Judith, de verdad, gracias. Animo de verdad a cualquier persona que nos esté escuchando y no haya probado el buceo, que no hace falta empezar la casa por la ventana, evidentemente no te vas de repente a un crucero a bucear si nunca has buceado, pero que pruebe, que haga un bautizo de buceo, que empiece, que lo experimente, que sienta este volar, esta ingravidez, que sienta el aquí y ahora, el mindfulness, la conexión con la naturaleza, con el mar. De verdad que lo animo. Y a partir de ahí, pues es que vais a querer más, me pasó a mí. Vais a querer más y acabaréis contactando seguro con Judith porque Maldivas es increíble. O sea que Judith, ¿algo que quieras decir? No, solamente que muchísimas gracias por invitarme a esta maravillosa, que me lo he pasado súper bien, que da gusto poder hablar con alguien que te entiende, que te hace las preguntas que he dicho, es que esta es la pregunta, sobre todo para ayudar a los demás, porque cuando yo empecé a bucear decía, va, es que quiero bucear porque me gustan las mantas, me gustan los tiburones, cuando eres niña, eres joven y te vas creciendo y al final el concepto en esta vida es que estamos todos para querernos, para ayudarnos y hacer felices a los demás es la mayor satisfacción para mí, es la mayor recompensa para alguien que hace lo que, como yo, lo que le gusta. Eso no tiene precio. Entonces animo a todo el mundo a que desarrolle actividades que hagan felices a los demás, primero a sí mismos, evidentemente. Si tú no eres feliz, no hay donde encontremos esa felicidad. Pero sí animar a todo el mundo que nos hagamos felices a los unos a los otros, que es muy fácil. Y muchas veces, de verdad, sonreír es gratis, ¿no? Como dicen. Exactamente. Oye, Judith, gracias. Sí, a ti Invitada mejor. cuando quiera, estás aquí. A ti, guapísima.